¿Dónde está Julia Chuñil? Toda la verdad y toda la justicia para Julia Chuñil. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de luchas de clases, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos. Frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras francas y abiertas, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. La moderna sociedad burguesa, que se alzó sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a sustituir a las antiguas. Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse cada vez más abiertamente en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado, o los trabajadores, como usted quieran decirle. Así se establece el conflicto como la fuerza impulsora, clave de la historia y el principal determinante de las trayectorias sociales. Sin embargo, para comprender la naturaleza de la lucha de clases, primero debemos comprender que dicho conflicto surge de un interés de clase unificado, también conocido como conciencia de clase. La conciencia de clase es un aspecto de la teoría que se refiere a la autoconciencia de las clases sociales, la capacidad de actuar en función de sus propios intereses, racionales, o medir el grado que un individuo es consciente de las tareas históricas de su clase, lo que algunos cientistas sociales llaman lealtad de clase. Dado que la distribución del poder político está determinado por el poder sobre la producción o el poder sobre el capital, no sorprende que la clase burguesa utilice su riqueza para legitimar y proteger su propiedad y las consiguientes relaciones sociales. Así, la clase dominante es la que detenta el poder económico y toma las decisiones. En este marco general de ideas y definiciones generales, deseamos enhebrar nuestra conversación del día de hoy, consciente que estas materias no son consideradas, o cuando lo son, por los medios de comunicación, subordinado al poder dominante en Chile durante todo nuestro periodo de república, tal como lo examinamos aquí hace algunas semanas con el gran historiador Sergio Grez. El tratamiento que le otorga la televisión y la prensa tarifada miente, plagada de las llamadas fake news o falsedades en nuestro idioma nativo. Soy Nelson Viveros Lago y ahora comienza el programa No Más en nuestra radio independiente y ciudadana Renca Contigo. Estos temas señalados en términos generales, sintéticamente, tenemos a un invitado de excepción. Ha estado otras veces con nosotros, brindándonos sus saberes, su formación, su tremenda experiencia. Es autor de varios libros. Uno de ellos va a ser el día 17 de este mes de junio, dado a conocer acá en nuestra comuna de Renca, según me avisó uno de nuestros auditores antes de dirigirme a la radio. Lo vamos a tener en el salón, antiguo Salón Gestión, ¿no? Ahí va a estar exponiéndose el autor que está hoy día visitándonos en esta radio. Es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Historia de la USACH, doctor de Investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencias Políticas por la Flaxo, México,
y en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca, España. Postdoctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Tremendo currículo académico. Posee una amplia trayectoria de docencia de pre y posgrado y en gestión académica, destacando su desempeño como director académico del doctorado en procesos social y políticos en América Latina de la Universidad Arcis, coordinador de postítulo y posgrado de la Universidad Central. Nos referimos a Juan Carlos Gómez Leyton. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los auditores de Radio Renca Contigo y en especial a los que escuchan No Más, conducido por nuestro querido amigo Nelson Viveros. ¿Cómo va? Gracias por la ya promoción de esta actividad que vamos a hacer ahí en la comuna de Renca el próximo viernes 17 de julio, donde vamos a presentar un libro de mi autoría. Así que agradezco a la gente que ha hecho posible esa invitación. Invitamos a los renquinos y a la gente que quiera venir aquí a nuestra comuna. Es de fácil acceso, es la calle principal de la comuna. ¿A qué hora es la actividad de lanzamiento del libro, Juan Carlos? A las 18. Es más que un lanzamiento, es una presentación, porque el libro ya ha circulado. Es la presentación del tomo 1 de Sociedad Neoliberal en Chile, de 1990 al 2010, y vamos a hacer referencia también al segundo tomo, que es la Sociedad Neoliberal en el Bicentenario, del 2010 al 2019. Estamos preparando el tercer tomo. Esto va a ser a las 18:30, según me informa Aquiles, que la persona que hizo el contacto. Exactamente, que fue quien me llamó para advertirme de este lanzamiento del libro. El viernes 17, 18:30 horas, Salón Gestión. Ahora tiene otro nombre, un nombre mapuche que no recuerdo en este instante, pero... Lo vamos a hacer en la biblioteca. En la biblioteca de la Municipalidad de Renca. Sí, está al lado del Salón Gestión. Así que ahí vamos a estar. Ojalá que vaya mucha gente y que se pueda interesar en estos temas y poder conversar ahí con los pobladores de Renca, que es mi comuna genética, por decirlo de alguna forma, de génesis. Yo estudié ahí en Renca, en mis primeras letras, en la escuela 64 de Renca. Por lo tanto, va a ser una vuelta a las raíces, por decirlo de alguna forma. Qué bien, excelente. Entremos en materias. Entremos en materia. No lo veo yo, en todo caso, a usted, estimado, pero usted me ve a mí. Ya, ok. Bueno, el tema que abordaremos... ¿Perdón? Estaba preguntando al director si te estamos viendo. Ah, ok. Bueno, el tema que abordaremos nosotros en esta oportunidad tiene que ver con la poderosa introducción que hacía Nelson en una de las cuestiones tal vez más complejas que existen en torno a la comprensión de la sociedad actual, tanto actual como pasada, ¿no? Que es la conformación y constitución de grupos sociales específicos que se conocen como clases sociales. Las clases sociales, cierto, en la sociedad moderna, para no irnos más atrás, a la premoderna o a la feudal o a la antigua, sino que concentrándonos en la sociedad moderna, aquella que se constituye allá por el siglo XVII, siglo XVIII, y que emerge fuertemente con la formación y constitución y desarrollo y desenvolvimiento del capitalismo actual, el capitalismo moderno, el capitalismo histórico. Se conforman dos grandes clases sociales, a saber de nuestro amigo y teórico Carlos Marx. Según Carlos Marx, se conforman dos grandes clases sociales que tienen la particularidad de tener o no tener el control de los medios de producción. Hay un grupo social, una clase,
que tiene el control de los medios de producción y que pasan a ser los grupos dominantes, y en este caso en la sociedad moderna la burguesía, que tienen el control, ¿cierto?, de todos aquellos bienes, propiedades, tierras, que son los, digamos, los factores de la producción. Y hay otros grupos, que es la gran mayoría de las personas, que no poseen ni tienen control de los medios de producción, y esos son los asalariados o los proletarios o, como bien decías tú, los trabajadores. Los trabajadores pueden ser personas que pueden cultivar la tierra, como aquellos que puedan trabajar en las industrias modernas, pero la particularidad que tiene aquello es que ellos son personas que no poseen medios de producción, no controlan factores de la producción, como por ejemplo tierra o industrias o otro tipo de propiedad que pueda existir y desarrollarse en el capital. Por lo tanto, el modelo que nos presenta Carlos Marx en su análisis del capital es un modelo dicotómico, es decir, la constitución de dos grandes clases sociales, las cuales por sus relaciones sociales de producción entran en conflicto, y el conflicto es lo que mueve de una u otra manera a la sociedad, y por eso, ¿cierto?, Carlos Marx en el Manifiesto Comunista señala que el motor de la historia es la lucha de clase, es la lucha entre los que poseen los medios de producción y aquellos que no poseen los medios de producción. Eso, para sintetizar esta parte, vamos a señalar que es la estructura de clase. La estructura de clase de la sociedad capitalista, ya sea pasada o presente, es una estructura de clase dual que divide entre los que tienen y los que no tienen medios de producción, o medios financieros, o tierra, o cualquier otro tipo de propiedad. Por eso es tan importante dentro del capitalismo el control, el dominio, ¿cierto?, y la posesión de la propiedad privada. Por eso la propiedad privada de medios de producción se transforma en el elemento central, fundamental de una sociedad, en la cual siempre está en cierta forma en disputa, porque aquellos que no poseen la propiedad, ¿cierto?, quieren adquirir propiedad en ese sentido y transformarse en sujetos que tengan la cualidad de controlar propiedad. De manera entonces que si uno mira la sociedad y observa la sociedad, indudablemente que uno encuentra que estos dos grupos están diversificados y son distintos y poseen diferentes situaciones materiales que los sostienen. Por lo tanto, de ahí surge un planteo en que la sociología, y especialmente aquellos que van a ser considerados como los padres de la sociología, como Emile Durkheim, como Max Weber, entre otros, van a hacer observaciones muy importantes para poder dilucidar la composición interna de la sociedad, en la cual ellos dicen, partiendo de cierto reconocimiento de estas dos grandes clases sociales, ellos parten de la base de que dentro de la sociedad propiamente tal hay una estratificación social. Y que esa estratificación social conlleva la configuración, la conformación, la constitución de numerosos grupos sociales que, a partir de determinados factores
otros factores que no son los productivos se van constituyendo, conformando como grupos socioeconómicos en la sociedad. Por lo tanto, se va a complejizar esa situación. E incluso, ¿cierto?, se podrá observar que dentro de la, digamos, la clase burguesa, aquellos que tienen la propiedad de los medios de producción, también se produce una suerte de estratificación o grupo diferenciado de propietarios. No es lo mismo ser propietario, por ejemplo, de tierras o de latifundios o plantaciones o estancias, como era lo típico de América Latina en el siglo XIX. La gran propiedad, ¿cierto?, constituía un elemento de conformación de un tipo de propietario. Pero no es lo mismo que un sujeto que se hace de propiedades, por ejemplo, de minas de plata, minas de cobre o otro tipo de minerales que explota esa minería. Y por lo tanto se configura allí, ¿cierto?, un propietario minero, que es diferente, que tiene intereses diferentes, que el hacendado, que el terrateniente, etc. Pero también están aquellos que tienen propiedad financiera, es decir, están los banqueros. Y los banqueros van a ser diferentes de los mineros y a su vez de los hacendados. Y así se va a ir diversificando, complejizando ese grupo social que pueden ser los que tienen propiedad. Pero si eso ocurre al interior del grupo dominante, porque son propietarios, lo mismo va a ir ocurriendo, se va a ir conformando al interior de los sectores no propietarios, distintos grupos que van a ir conformando diferentes acciones colectivas, van a ir realizando distintas actividades, van a ir desempeñándose de diferentes labores, pero que no necesariamente van a ser propietarios de bienes de producción. Podrán ser dueños de medios de trabajo que les va a permitir a ellos producir un determinado bien. Y aquí, por ejemplo, van a surgir los que son los artesanos. Los artesanos son productores que controlan ciertos medios de trabajo que les permite producir bienes como, por ejemplo, los silleros, los que hacen artesanía, etcétera, muebles, los plateros o cualquier otra actividad de esa naturaleza. Y ese grupo, a su vez, se va a diferenciar por ese tipo de actividad de los trabajadores manuales propiamente, como un labrador, como un inquilino, como un peón, como etcétera. O sea, acá nosotros vamos a observar que la actividad laboral va a generar un grupo social. Va a generar un grupo social que va a ser distinto de aquel que vende su fuerza de trabajo porque no tiene un determinado oficio o no controla determinada, digamos, medios de trabajo que le permitirían producir determinados bienes o mercancías. Entonces, se dan cuenta de que esto va complejizándose. Posteriormente, otros autores como Max Weber, por ejemplo, va a decir, mire, también va a ser importante el poder que acumula un determinado grupo, el poder que posee un grupo de determinadas personas y lo ejerce de una determinada manera. Eso también va a ser posible identificar como una jerarquía, como un estratificado en la sociedad. Y por lo tanto, determinados funcionarios, los funcionarios de Estado, van a pasar a tener cierto control y
Max Weber hablaba de los sectores burocráticos del Estado moderno. El Estado, dice Max Weber, se va a reconocer el Estado moderno en la medida que exista una burocracia. No la burocracia entendida como el tramiteo, ¿no? Sino la burocracia, aquellos que se hacen cargo de administrar el Estado. Ellos van a ser parte de una burocracia y van a constituir un grupo social diferenciado, ¿cierto?, al interior, que podrían desarrollar inclusive sus propios intereses por sobre los grupos dominantes, etcétera, o los grupos subordinados. Es decir, la estructura de clase dicotómica, ¿cierto?, se termina complejizando en la medida que la sociedad se va haciendo más compleja, se va extendiendo, se va expandiendo, se va haciendo más urbana, por ejemplo, y incluso el factor educativo, entra el factor educación a jugar un rol fundamental. No es lo mismo tener una sociedad de 90% de analfabetos a tener una sociedad con una escolaridad altísima, o que el 90% o el 95% tenga escolaridad o sepa leer y escribir, que son elementos que van a constituir también elementos de diferenciación, y la diferenciación va a pasar a ser los elementos de la estratificación social. Y así como la política, la economía, la sociedad, la cultura se va volviendo cada vez más compleja, la estratificación social chilena también se va volviendo cada vez más compleja, más diversa, y que la mayoría de las personas comienzan, y aquí viene un elemento central, la mayoría de las personas que habitan en una sociedad, específicamente la sociedad chilena, comienzan a reconocerse en un lugar. El reconocimiento en un lugar es el elemento fundamental de lo que hace que el sujeto que pueda tener cierta, vamos a decir, en primer lugar, una cierta identidad. El tipo se reconoce, por ejemplo, como, vamos a decir, como peón, ¿ah? O se reconoce como trabajador, se reconoce como burócrata, se reconoce como minero, se reconoce como... Es decir, distintas actividades dan origen a una identidad laboral, y esa identidad laboral puede dar lugar al elemento que tenemos nosotros como segundo punto en esta conversación, el tema de volverse consciente. La conciencia de las personas a partir de su ubicación dentro, no de la estructura de clase, sino que al interior, y esto es lo que quiero llamar la atención, lo que pesa más hoy en día, para dar un salto así gigante, de carácter histórico y no teórico, sino lo que pesa más hoy en la sociedad actual no es el reconocerse dentro de una clase social como la que hemos señalado, ya sea la clase dominante, burguesía, o clase subordinada, trabajadora o no propietaria, ¿cierto? Como el lugar donde ocupo en los grupos socioeconómicos que se han estructurado en la sociedad. Eso es lo que pasa a ser fundamental. Hay, por ejemplo, personas que, reconociendo que son trabajadores, que desempeñan una labor manual, que en el fondo venden su fuerza de trabajo en un mercado laboral, ellos viven de un salario, por eso son asalariados, viven de un salario, ellos tienen propiedad, tienen una pequeña propiedad, tienen una casa y tienen patrimonio, y por lo tanto a partir de esa conjugación, de la convergencia de educación, si tienen escolaridad, por ejemplo, completa,
que llegaron, estudiaron, sacaron vamos a poner el siguiente ejemplo, sacaron un título profesional y ejercen sobre eso. Y a partir de ese desempeño laboral con ese título profesional, esa persona tiene, ¿cierto?, unos determinados ingresos. Esos determinados ingresos le permiten mantener una situación material que lo ubica dentro de un grupo de personas que ganan, por decirte, entre 1.200.000 y 1.600.000, o 1.800.000. Eso le permite a un sociólogo, a un analista, ubicarlo dentro de una estratificación social y dice, esta persona estaría en los grupos de los grupos medios, socioeconómicos medios de la sociedad. Entonces ellos mismos se tienden a reconocer como clase media o capas medias. Y aquí donde se va a venir a la gran confusión de que hoy día se tiene en la sociedad, de que la mayoría de los asalariados, de los que viven de un salario, ya sea de un salario alto como un salario pequeño, aquellos que tienen como ingreso el salario mínimo, ¿ah?, y los que tienen un salario que se mueve, por decirlo, en 3 millones de pesos mensuales, ellos se reconocen por esas condiciones salariales y por diversas como grupos que pertenecen a un sector de clase media. Hoy día el asalariado difícilmente tiende a reconocerse como un trabajador, salvo aquellos que tienen una situación muy de bajo ingreso, es decir, bajo de 750.000 pesos para abajo, según todos los estudios que se indican, se reconocen como trabajadores que venden su fuerza de trabajo. Entonces, el tema de que nos llevaba a la conversación anterior, de plantearnos de que hay una conciencia de clase. ¿Cómo se forja la conciencia de clase? Cuando tú tienes distintos grupos que se reconocen por distintas razones culturales, educacionales, de relaciones entre sí, por los grupos donde participan, los lugares donde viven, los lugares donde consumen, se reconocen como no trabajadores. Y su familia, a su vez, que viven de los salarios que generan los grupos o los dos participantes que trabajan, ya sea hombre o mujer, esposa y marido, ¿cierto?, que generan un ingreso y que generan un ingreso que le permite a los hijos tener, ¿cierto?, acceso a determinados bienes materiales, ¿cierto?, y participar en una cultura actual. ¿Cómo se reconocen ellos como sujetos de clase trabajadora o clase pobre o si tú quieres clase vulnerable? Entonces, todos esos elementos hoy día están gatillando no la conciencia de clase para sí, sino más bien lo que hoy día voy para usarlo simplemente como elemento metodológico de diferenciación, cómo el sujeto se subjetiviza a través de esas condiciones. Son las condiciones materiales, son las condiciones sociales que rodean actualmente a la sociedad, a los sujetos en la sociedad neoliberal, los que van a hacer que estos sujetos se reconozcan como X o Z. Mira, hay un ejemplo que este fin de semana surgió y uno lo puede mirar con mucho interés sociológico y tratar de explicarse el fenómeno desde el tema de la estructura social y la estructura de clase, ¿no? Que fue este movimiento que se realizó el fin de semana en protesta por la no participación de una banda de K-pop, algo así, de coreano en Chile, que la tienen media prohibida, etcétera. Y eso movilizó
movilizó a cientos y cientos de jóvenes y a cientos de personas que se reconocían fundamentalmente como seguidores de esta banda y que protestaban porque le habían cambiado las condiciones donde iba a realizar el concierto de este grupo en octubre próximo. Ese es un movimiento que tiene de gente que tú les vas a plantear de que ellos son pertenecientes al grupo social, llamémosle vulnerable, o llamémosle subordinado, o llamémosle que pertenecen a al gran bolsón social que es que no tienen control de la propiedad. Y ellos te van a responder cualquier cosa, pero nunca se van a sentir reconociendo como parte de esos grupos. Eso es una falsa conciencia, finalmente, porque la falsa conciencia es aquello que no permite reconocer el verdadero lugar en que se encuentran esas personas. Pero eso es lo que juega hoy día, ¿cierto? El mercado, a lo que sus emisiones de propaganda ofrece, al control de las mentes, de las mentalidades, diría yo más que las conciencias, de las mentalidades de los jóvenes. Y eso en Chile se vino, y aquí hago un retroceso, viene en lo que se vino transformando hace 50 años atrás. Hasta 1973, en Chile había claramente conciencia de que la estructura de clase era fundamental para reconocer a los sujetos que habitaban la sociedad chilena. Estaba muy claro quién era la burguesía, y la burguesía se diferenciaba a sí mismo entre una burguesía industrial, una burguesía bancaria, una burguesía minera, que es la que estaba en relación con las grandes transnacionales, y una clase, porque es una la clase terrateniente la que tenía el control del agro. Y esos grupos, ¿cierto?, eran los grupos dominantes, y estaba la clase trabajadora organizada y no organizada. Estaba los campesinos, que eran bastante hacia 1970, campesinos que no tenían derechos, que no tenían derecho a organizarse, hasta 1967, cuando fueron dictadas las leyes de reforma agraria y de sindicalismo campesino. Y por lo tanto había una clara distinción. ¿Quién era? Estaban los pobladores eran trabajadores sin casa, se reconocían como tal, y luchaban junto con los trabajadores. Estaban los mineros, que era conocido dentro de los mineros, estaban los grupos aristocráticos de la clase obrera, pero para diferenciarlo de otros trabajadores, y al mismo tiempo había un gran bolsón de aquellos grupos que eran de capas medias, en los cuales muchos de ellos se desempeñaban al interior del Estado. El Estado había sido un espacio donde se había conformado, constituido los sectores medios en Chile, a partir de la importancia que el Estado asumió a partir de 1930, incluso mucho antes, en la administración de la sociedad chilena. Y por lo tanto se formó un grupo de clase media, capas medias, ¿cierto?, que era un grupo que tenía un poder muy fuerte, tenía educación, tenía una serie de comillas, diríamos, una suerte de privilegios tenía esa clase media. Y ahí estaban, ¿cierto? Y incluso, fíjate que es algo bien interesante, porque la estructura social y la estructura de clase en Chile daba origen, ¿cierto?, a determinados partidos políticos. Y los partidos políticos representaban a clases sociales. El Partido Nacional, que se forma en 1967, después de la derrota electoral del Partido Liberal y del Partido Conservador, los dos partidos históricos de la clase
oligárquica, se conforma el Partido Nacional como representante de los empresarios industriales, de los empresarios mineros, de los grupos dominantes y especialmente de los terratenientes, del grupo de la Sociedad Nacional de Agricultura, etc. Partido Nacional, derecha, pero derecha reconocida como la burguesía en Chile. Después estaba el Partido Radical. El Partido Radical, que era un partido formado en el siglo XIX, ¿cierto? Representó siempre los intereses de sectores burgueses medios, interesados en el desarrollo nacional, interesados en la industrialización del país. Entonces, además agrupaba también a numerosos profesores, preceptores, educadores. El Partido Radical era el representante de los grupos medios de la sociedad chilena. Posteriormente, el partido, hacia los años 50, finales de los años 50, se abrió ahí una brecha en esos sectores medios y surge la democracia cristiana, que el partido también de clase media, que va a representar a sectores que están ligados incluso a los grandes propietarios que tenían una conciencia social distinta y que buscaban, ¿cierto?, mejorar las condiciones del desarrollo capitalista a través de un conjunto de reformas, y ellos eran medios, sectores medios también, o burgueses, alta burguesía, que militaban en el Partido Democrático. Y después estaban los partidos obreros, los partidos de los trabajadores, el Partido Socialista y el Partido Comunista, más otros partidos que se van a incorporar en la década del 60, como el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que si bien es cierto, es un partido que surge de la pequeña burguesía estudiantil, va a ser capaz de llegar con su discurso para que se incorporen a sus filas numerosos campesinos, a través del movimiento campesino revolucionario o a través del FER, de la Federación de Estudiantes Revolucionarios, que recogía también el mundo y el movimiento de los trabajadores, perdón, de los pobladores. Es decir, cada sector tenía su reconocimiento. Y una de las transformaciones que provoca en Chile la revolución capitalista o la contrarrevolución capitalista neoliberal es que te desarma todo ese conjunto de situaciones. A lo largo de estos 50 años vemos desaparecer esas situaciones y hoy día, ¿cierto?, los distintos grupos socioeconómicos que configuran la estratificación social reconocen o se sienten identificados por diferentes grupos políticos. Por eso tú tienes hoy día que grupos de pobladores pueden participar directamente en las campañas de la derecha más autoritaria, de la derecha libertaria de Kaiser o de la republicana o del Chile Vamos. Es decir, hoy día se juega con esta idea de que los hombres y mujeres mayores de 18 años pueden tener distintas opciones políticas independientemente de su base social. Y ese es uno de las transformaciones más significativas que se ha dado en el país. Pero también eso tiene que ver con la transformación radical de la estructura económica del país. Esto se ha transformado ya de manera sustantiva y el país se desindustrializó. Una de las medidas fundamentales que toma el neoliberalismo en Chile es terminar con la industria nacional. ¿Para qué? Para no tener más obreros, para no tener más trabajadores industriales, para que las industrias sean pequeñas, como las pymes, desarticuladas, con una legislación laboral que en vez de defenderlo los perjudica. Es decir, hacer que toda la conciencia de clase, toda la conciencia trabajadora,
toda la identidad trabajadora se pulverice. Y por lo tanto hoy día tú tienes trabajadores como los que trabajan en los malls, que trabajan en los servicios financieros del capital neoliberal, que no tienen ningún grado de conciencia de clase, o muy bajo, o no, simplemente no los tienen, y apuestan porque su mejor bienestar estará defendiendo esos intereses y no los propios. Y eso ha transformado todas las cosas. La subjetividad de hoy día de los grupos es muy alta. Sí, dime, Nelson. Bueno, Juan Carlos, ¿me escuchas? Uh-huh. Totalmente, compañero. Ya. Bueno, quienes siguen el programa nos escriben, ¿no? ¿Aló? Sí, dígame. Nos escriben quienes siguen el programa, nos llegan felicitaciones por el tremendo programa, dice, y el tremendo invitado. Lo veo todos los martes, nos dice Celia González. Muchas gracias, Celia, por tu nota y el seguir este programa. Jaime Malagueño nos escribe, dice, saludo al profesor Juan Carlos Gómez. Además, el sistema ha cambiado la denominación de trabajadores y hoy muchos de ellos se autodenominan colaboradores. Ahora, más de la mitad de la población del país, de la gente que vive de su salario, tienen ingresos inferiores a el mínimo que se establece como nivel de pobreza en las familias. ¿Por qué, habiendo esa estratificación desde el punto de vista económico, la conducta que asumen algunos o muchos de ellos, ¿no?, es distante a aquellas que les representarían mejor en la realidad estructural de la sociedad chilena? ¿Cómo se puede explicar eso, ¿no? Esa situación, ¿no? Mira, hay un dato que es bien interesante, tal vez no para estos últimos 6 meses, dado que el porcentaje de cesantía que experimenta la sociedad chilena, y especialmente el grupo de las mujeres, ¿no? Que es un dato que habría que tomar en cuenta, no para hacer un análisis de esta naturaleza que estamos haciendo, pero sí hay que tenerlo presente. A lo largo de estos 36 años de gobiernos de la concertación y de políticas neoliberales dirigidas, ¿cierto?, por los gobiernos democráticos, entre comillas, ¿cierto?, tanto de derecha como de la centro-izquierda, fomentaron, desarrollaron e hicieron una serie de políticas que permitieron, por ejemplo, que la pobreza en Chile cayera en niveles importantes, no, y me refiero a la pobreza antes de que se cambiara la forma de medir la pobreza, porque todas estas cosas hay que ponerlas en contexto. Y eso significó una serie de mejoras de la población en relación a las cosas, a la situación material que se encontraba el Chile dictatorial y el Chile del inicio de la transición. Pensemos que hacia 1990 Chile tenía cerca de 5 millones de personas viviendo en la pobreza, que lo que era como el 44 o 40% de la población, y que posteriormente eso bajó, esa situación, a través de una serie de políticas públicas que llevó a cabo la concertación. Eso bajó a niveles muy significativos. Sin embargo, lo que creció, y esto es también importante decirlo, que lo que creció, que mientras bajaba la pobreza, subía la desigualdad. Es decir, en Chile hace 6 años atrás, voy a decir, antes del 19, existían, ¿cierto?, del 2019, existía menos pobres, pero más
pero la gente que vivía en la sociedad era más desigual. Era más desigual. Sin embargo, siendo la desigualdad un elemento más conflictivo de las sociedades, había los sectores medios, como también los sectores, ciertos sectores populares, habían mejorado sus condiciones de vida, sus condiciones materiales de vida, su acceso al mercado, su acceso a los bienes patrimoniales que le permitía tener algo que está muy relacionado con el tema que estamos conversando, que es sobre la condición socioeconómica, el estatus, el poseer determinados bienes patrimoniales hacía que las personas se sintieran que estaban mejorando su estatus social en Chile, y no necesariamente el estatus social en Chile significa que yo tengo una movilidad social. Es decir, no es que yo pase de un sector social a otro en un salto cualitativo, sino que simplemente el hecho de poseer determinados patrimonios me hace tener un estatus y un elemento de distinción, ¿cierto?, en relación a otros grupos o a otros sujetos y sujetas o a otros grupos que componen mi mismo sector, mi mismo, el mismo lugar que yo ocupo, pero yo me distingo del otro. ¿Ah? Y así se iba observando una mejoría. ¿Qué es lo que había ocurrido? Y esto tiene que ver con lo que tú señalas. Esto ya era un fenómeno que se venía experimentando desde finales de la década de los 80 en Chile, y que se fue acentuando en la década de los 90 y se hizo muy fuerte durante la primera década del siglo XXI hasta la crisis del 2007, en ese sentido, cuando ya el crecimiento económico comienza a producir ciertas problemáticas, estancamiento, crecimiento negativo, la crisis supply, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Y este es un elemento central, nosotros, la generación del 73 para atrás, experimentamos la situación material de que en nuestras casas el que era aportador de ingreso era por lo general el hombre o la mujer trabajadora, la mujer obrera. ¿Quién trabajaba? El jefe de hogar, comillas, era un hombre que aportaba los recursos para poder sostener la economía familiar. Y la economía familiar, como digo, era sostenida fundamentalmente por los varones, en un sentido bastante patriarcal también, pero no digamos que era una cosa así muy, muy consensuada con su compañera. Pero por lo tanto tuvimos experiencia en que los hombres trabajaban y era un solo ingreso. Posteriormente, en la sociedad, con esta situación de que un sueldo no alcanzaba, comenzaron a trabajar los dos. Y eso hace la diferencia, Nelson, No. en lo que permite que, si bien es cierto, pueden haber dos personas que tienen ingresos mínimos, porque se desempeñan en determinados oficios, que son ingresos medios, mínimos, al juntar los dos ingresos, generan un ingreso familiar, y ese ingreso familiar es distribuido al interior del hogar, lo que permite, ¿cierto?, obtener, acceder, participar en la sociedad de consumo en la medida de los ingresos que se poseen. Y por lo tanto eso también hace cambiar el estatus, la condición de los sujetos. Y por lo tanto ya no hay hogares unipersonales que
que generen solo ingresos, sino que ahora están los dos. Y eso ha generado otro tipo de situaciones que ya es largo de explicar, pero hay una situación que los dos trabajan. Y incluso, ¿cierto? Después, posteriormente, se incorpora un tercero que puede ser el hijo mayor, que también se desempeña e ingresa, entonces van conformando ingresos hogareños. Y los ingresos hogareños son los que van determinando las condiciones de patrimonio, el acceso, como digo, a todo lo que ofrece de una u otra manera la sociedad neoliberal. Y el otro elemento, para terminar explicando esto, el otro elemento es el endeudamiento. El otro elemento es que para el cual las personas se acceden a la sociedad de mercado, que es la sociedad neoliberal, la sociedad de consumo abierta, ¿cierto? Es el crédito. Las casas comerciales que partieron siendo muy restrictivas en términos de entregar crédito, ahora han salido extendiendo, masificando el crédito, el endeudamiento. Entonces, esta es una sociedad sujeta por disciplinada, como diría en la década, cuando se estudiaba Foucault en este país y todos andaban hablando de Foucault, se decía que era una sociedad disciplinada en el crédito. Porque, como bien dijo Munian en el año 97, en su libro El Chile Actual, dijo, ¿cierto?, quien dejaba de pagar era expulsado de lo que él llamó en su momento el paraíso mercantil, el páramo del consumidor, era expulsado y por lo tanto la gente prefiere pagar lo mínimo, pero tener el acceso a aquello que le brinda lo que otros dijeron, ¿cierto?, la satisfacción de sus deseos. Esta es una sociedad de deseos. Hay un tema, sí, Juan Carlos, que surge de esta conversación, ¿no? Este intercambio de ideas y explicaciones que tú has estado planteando, que es un concepto que viene un poco de la filosofía y de la psicología, ¿no? Pero que señala que la alienación es un proceso mediante el cual una persona o un grupo social pierde el control de sí mismo, volviéndose ajeno o extraño a su propia naturaleza. El término se utiliza principalmente en filosofía, sociología y psicología para describir la pérdida de autonomía y la desconexión con el entorno. Y para más agregación, se dice también que la alienación es un fenómeno social y económico en el que los trabajadores bajo el sistema capitalista pierden el control sobre el producto de su trabajo y sobre el proceso mismo de producción. El ser humano se deshumaniza porque su labor se convierte en una simple mercancía y no en una forma de realización personal. Bueno, ¿Qué sí, eso es al cierto. de esta No, cita que yo estamos... estoy completamente de acuerdo con lo que la definición, con la definición de enajenación, de alienación, etcétera. Estoy de acuerdo, eso no impecable, es totalmente impecable desde el punto de vista teórico. Bien, celebro la situación. Sin embargo, no obstante, ¿cierto? Dicho lo anterior, que la pregunta es más bien el sujeto que hoy día, o los sujetos y sujetas de hoy, cuando definen su identidad, cuando ellos definen su identidad, la hacen tal vez con los elementos que disponen, con las definiciones que se presentan, con las características que se otorgan, con todo aquello que hoy día
la sociedad te plantea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos esos sujetos que hoy día vemos, y vamos en este preciso momento, más temprano, vamos hacia la torre esta que está aquí en Los Leones, ¿cierto? Y la vamos a ver llena de gente consumiendo. Y vamos a ir a otro en Maipú, o vamos a ir al de la Florida, o vamos a ir a cualquiera de estos grandes centros comerciales y vamos a ver que está llena de gente consumiendo. Consumiendo, haciendo el acto más sublime de la sociedad neoliberal. La pregunta es, compañero, y esta es la pregunta que yo hago siempre, que es un poco provocativa, ¿no? ¿Quiénes son los que están alineados? ¿Quiénes están enajenados? ¿Serán ellos o serán los que critican justamente esa forma? ¿Quiénes son los que están enajenados? Si yo, que estoy por decir que yo soy una persona que digo, oh, yo soy consciente de mi condición de social, soy consciente de mi condición material, que sé cuál es el lugar que ocupo en mi estructura, que soy un subordinado, que soy un asalariado, que no tengo más que lo que, como dicen los pobres, no, solamente tengo donde caerme muerto, que un pedazo de tierra en el cementerio ahí metropolitano. No tengo nada más. Yo claro, desde la definición que tú has leído, yo sería el que está bien y todos los demás están mal. O todos estarían equivocados. Entonces, la pregunta es, ¿quién debe o cómo se debe? ¿Qué son los llamados a generar en aquellos que uno ve la conciencia de clase? Fíjate que Carlos Marx decía, y tú lo debes saber, que la conciencia surgía en el contacto directo en la fábrica, en la empresa, cuando ahí los trabajadores estaban unidos haciendo una labor. Y ahí iba creciendo la conciencia. O si no, como diría Hobsbawm o Thompson, de la escuela inglesa, decía que la experiencia era fundamental para la conformación y constitución de la clase para sí, no clase en sí, para sí, etcétera. Entonces, ahí vemos que si todo el mundo te rodea y toda la sociedad se comporta de la forma como enajenada, porque eso es lo que decimos nosotros, que toda la sociedad está enajenada, ¿quiénes son entonces? ¿Cómo podemos sacar grupos distintos para que vayan produciendo la desenajenación, la desalienación del sujeto actual? Y eso es un trabajo bastante complejo, bastante difícil, porque la gente que está imbuida en la fiesta del consumo, o le encanta este grupo de coreanos, ¿cierto? Y creen que ellos es lo máximo, y eso está, y ellos luchan por su derecho a verlo. ¿Y quién podría dudar de que es su derecho? Uno podría decir no. Acuérdate que los grupos de izquierda muchas veces rechazaron a distintos grupos de esta naturaleza porque eran justamente enajenadores de la conciencia social. Entonces, en este momento estamos en una situación compleja porque parece ser que no hay mecanismo o no tenemos los mecanismos adecuados
de sacar a la gente, para ayudar a salir a esa gente de esas situaciones. Entonces, en algún momento se planteó que a través de la educación popular, la educación, podía hacerlo. Claro que lo es, pero sacamos a 10 y entran 50 al proceso de consumo. Fíjate que en las universidades, a los 18 años, llegan ejecutivos de los distintos bancos, de los bancos financieros, a hacerles clases de cómo usar la tarjeta de crédito y ofrecerle a jóvenes recién salidos de la enseñanza media, con 18 años o 19 años, en las universidades, hacerles cursos para que aprendan a manejar ese instrumento tan vital, porque es vital en la sociedad actual. Entonces, ¿cómo contrarresta esa situación? El proceso de enajenación, el proceso de convertir al sujeto actual, subordinado, el sujeto que proviene de sectores asalariados, que proviene de la clase trabajadora, que proviene de sujetos que no controlan medios de producción, ¿cierto? Que hace la diferencia fundamental, ya los tienen trabajados, formados, constituidos, para que ellos razonen y piensen de la forma como lo piensan hoy día. Así es. Entonces, todo ese proceso ha llevado a las transformaciones que hoy día experimentamos. Clases medias, trabajadores asalariados, que porque tienen un bien se sienten clase media. Los trabajadores que obtuvieron todas las casas, todas las propiedades que obtuvieron a lo largo y ancho del país en las poblaciones populares, durante las políticas habitacionales de los diferentes gobiernos del país antes del 73, pasando por Carlos Ibáñez del Campo, por Jorge Alessandri con su decreto de FL2, ¿cierto? O las operaciones sitio y la autoconstrucción que fomentó la política habitacional de Frey, las tomas de terreno, las entregas de casas que propició el gobierno de Salvador Allende. Todos esos trabajadores recibían sus casas en cuanto trabajadores y no en cuanto propietarios. Y hoy día, ¿cierto? Hoy día, esos sujetos que hoy día tienen esas propiedades son propietarios. Fíjate que hay un eslogan que para mí siempre fue uno de los elementos simbólicos del cambio de sociedad que experimentamos. Cambio de sociedad que no significa modificaciones en la composición de ella, y esto voy a explicarlo inmediatamente. Cuando decía, mire, pasamos de una sociedad de proletarios a una sociedad de propietarios. Ese cartel gigante estuvo durante años frente al edificio de la Junta Militar de Gobierno, el Diego Portales. Eso reflejaba o daba cuenta o manifestaba a todos los que querían escuchar y ver y leer que ese era la profundo deseo de la burguesía dominante en Chile. Entonces, el transformar en propietario pequeño, mediano, el que tenga acceso a una o dos casas, por parte de las transformaciones que se dieron, ¿cierto? Posibilitaron que mucha gente hoy día, el eslogan que levantado el 4 de septiembre o antes del 4 de septiembre del 22
para la campaña de la votación del primer texto constitucional de los convencionales, fue decir, mire, si usted ganan estos, le van a quitar una casa. O sea, que fíjate que ese elemento, que te voy a quitar una casa, o te van a quitar una casa, es un elemento que apeló a la misma defensa que hizo la burguesía, la gran burguesía, la burguesía industrial, la burguesía bancaria, la burguesía campesina, la minera, el año 73, cuando defendió a sangre y fuego y bombardeó la moneda por defender el derecho de propiedad. Entonces, cuando uno se pregunta qué es lo que se ha transformado en la sociedad chilena, se ha transformado justamente la condición subjetiva, y por eso a mí nunca me ha gustado que hablen de la subjetivación y todo, porque ahí está el elemento que hizo cambiar, porque a través de esa sensación de que el sujeto se hacía distinto de lo que era, a través de eso, no, nosotros no somos trabajadores, somos clase media. ¿Por qué? Porque tenemos propiedad, tenemos un auto, ¿me entiendes? Entonces eso fue fundamental para esa transformación. Y yo le mostraba en una clase que hace años atrás, mostraba que mi tesis de grado, mira que te voy a hablar de hace muchos años atrás, mi tesis de grado de licenciatura la hice sobre la formación de la estratificación social en Chile del siglo XVIII. Y mostraba en mi tesis de grado que la composición de la sociedad chilena estaba estructurada en dos grandes clases, obviamente, dos grandes clases, pero que lo importante era el dato, que aproximadamente, así que estirando bien el asunto, para hacerlo comprensivo al momento político y social de la época, el 7% de la población en Chile eran los que tenían el control de la propiedad en el territorio nacional. Exactamente. El 7%. Que se ha profundizado. Y hoy día, y el 93% eran aquellos que no tenían propiedad, no tenían ningún tipo de control de medio de producción, y que había una pequeña grupo de funcionarios públicos. Pero eso lo trasladé al censo de comienzo de los 90 o posterior de los 90, y mostraba, ¿cierto?, dos gráficas en la cual, ¿cierto?, la población que no tenía propiedad y que no tenía control sobre el medio de producción seguía siendo 2 siglos después exactamente lo mismo. Y ha sido a lo largo de toda nuestra historia, según lo tuvimos viendo con Sergio Gres, el historiador, hace 3 programas atrás, que demostró, hizo el examen, que desde del paso de colonia a república, 1810 en adelante, 1818, la situación se ha mantenido de la misma forma, un dominio incesante de los grupos propietarios más enriquecidos, y que en el último tiempo se ha profundizado ese proceso de diferenciación, y que a ver, yo en la educación es muy claro ver la manera en que se alieniza,
se enajena al ser humano desde la etapa estudiantil. Claro. Cito un solo ejemplo. Durante el periodo de la dictadura, situación que se mantiene hasta el presente, sectores de formación profesional, tecnológica, de educación tecnológica del nivel escolar, vale decir, de enseñanza media, los institutos profesionales, de escuelas técnicas, etc., pasaron en su gran mayoría a ser administrados directamente por gremios empresariales. Sí. Y esto se mantiene hasta ahora. Y de nuevo, el estudiante que ingresa ahí está formado de manera tal de aceptar esa situación y de entender que su rol es un rol subordinado en el marco de una realidad difícil de poder modificar. Tremenda responsabilidad y compleja tarea que tenemos en nuestro país y que me ha hecho pensar, Juan Carlos, que voy a tener que invitar a alguien de filosofía, un especialista en estos temas de filosofía y eventualmente alguien del mundo de la iglesia, ¿no? Respecto al tema de la alienación, de la enajenación. Yo tengo la impresión, generan situaciones extremas en la sociedad y hay que cambiar. A ver, yo haría algunos alcances. Primero, en relación a lo que nuestro amigo Gress mostró en el programa que tú invitaste, es claro, pero Gress se basa fundamentalmente en mi libro, La frontera de la democracia, el derecho de propiedad en Chile, de 1925 a 1973. Yo tengo la impresión de que poner en relación el desarrollo de la democracia y la defensa del derecho de propiedad a través del siglo XIX como el siglo XX te explica el tipo de dominación que se configuró y se constituyó en Chile hasta el día de hoy. Entonces yo tengo la impresión que si mi amigo Gress no citó el libro, por algo habrá sido, pero se habrá olvidado, pero fundamentalmente incluso la periodificación que él utiliza está en mi libro, y por eso digo que la gente que quiera conocerlo se encuentra publicado en LOM, publicado en el año 2004, que se llama La frontera de la democracia, el derecho de propiedad en Chile, 1925 a 1973, y ahí están establecidos, yo fui uno de los primeros en establecer el periodo de máxima democracia en Chile, fue la que se desarrolló entre 1958 y 1973, donde hay mayor democracia aún más entre 1967 y 1973, cuando se pone fin a la inviolabilidad de la democracia. Eso por un lado. Segundo, con respecto al tema de los filósofos, yo creo que los filósofos siempre son buenos para enredar las cosas. Y como dije en alguna oportunidad, y cito a mi maestro, que dijo en una famosa tesis que los filósofos lo único que habían hecho hasta ese momento, y yo creo que hasta ahora también lo siguen haciendo, es interpretar el mundo, y lo que se trata es de transformarlo. Y muchas veces las disquisiciones en las cuales entra la filosofía moderna, la filosofía actual, es de una especulación y de una abstracción que muchas veces no permite la mejor comprensión de las transformaciones materiales que se han dado en la sociedad. Eso, y en tercer lugar,
tampoco creo que la respuesta la puedan tener las distintas congregaciones o distintas órdenes religiosas, que, entre otras cosas, hasta el año 60 y tanto, eran parte de la gran dominación que estructuró este país y que siguen siéndolo de una u otra manera. Creo que el único fenómeno que tú tienes que haber conocido, el único fenómeno que abrió una posibilidad de cambio de conciencia, porque trabajaron para esos efectos, fue el grupo que organizó aquí en la iglesia San Pedro San Pablo, Esteban Gumucio, Ronaldo Muñoz y otros, que fue los cristianos para el socialismo. Porque ellos lograron hacer una construcción y una lectura radicalmente distinta. Y posteriormente, si bien es cierto, la iglesia luchó contra la dictadura, y donde también Esteban Gumucio tuvo mucha participación en esa lucha, igual que el cardenal Silva Enrique, posteriormente adoptó una posición profundamente conservadora con el Papa Juan Pablo II a lo largo de muchos años. Entonces la iglesia se retira de todos los espacios. La pregunta es por qué los sectores pentecostales, evangélicos de distintas confesiones hoy día tienen tanto espacio a nivel de las poblaciones y sectores populares en Chile. Fundamentalmente porque la Iglesia Católica adjuró de su doctrina social de la Iglesia, adjuró de lo que era Puebla, de lo que era la opción preferencial por los pobres, y cerró la iglesia para los sectores populares, propiamente tal, y se abren solo para poder dar misa, etcétera. Un tema muy interesante. O sea, la última encíclica papal, la de Papa actual, por ejemplo, sobre el tema de la inteligencia artificial, son muy pocos los grupos católicos que han salido a refrendarla, a extenderla, a difundirla. Más bien ha habido desde la conferencia episcopal un silencio muy significativo, lo cual revela que no están muy sintonizados con el mundo actual, o están sintonizados con él para la aceptación de este mundo. El cardenal Chaumolí no es un progresista, de ninguna manera. Bueno, solamente digo esos tres elementos para entrar a la discusión. Claro. No creo que tengamos mucho tiempo para hacerlo, pero no. Esa es la idea. Está un poco redondeando el tema, que me parece interesante que desde distintas perspectivas disciplinarias podamos afrontar el tema de la alienación, el tema del desajuste del comportamiento de los individuos respecto a su propia realidad, a su propia representación de la realidad, a su conducta cotidiana. Y eso hay que mirarlo con distintas perspectivas. Uno de nuestros compañeros de trabajo, José Miguel Neira, acaba de escribir un trabajo bien interesante acerca del rol de la Iglesia comprometida con las transformaciones profundas, que las hay y existen. Desde luego que no vamos a invitar aquí a alguien de la institucionalidad conservadora, ¿no? Pero se me ocurrió, es para darle vuelta. Fue un comentario de un pensamiento en voz alta, No, me parece bien, si yo lo hago también para generar algún tipo de discusión, ¿no? De poner pero yo también me pregunto hasta qué punto la filosofía actual, y sigo insistiendo en ese punto, tiene la comprensión de cómo debe ser el sujeto. Porque
Cuando tú me dices, a mí lo que me preocupa de la reflexión es cuando tú me dices de que esos sujetos están, están enajenados, alienados, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el lugar que yo ocupo en eso? ¿Por qué yo puedo sentirme, esta es la pregunta ontológica, por qué yo debo sentirme que yo soy el que está parado en la vertiente correcta del asunto? ¿Qué es lo que hace que yo pueda decir que lo que yo digo es lo correcto y que lo otro son los equivocados? ¿Quién determina, quién estableció o cómo o si tú quieres, cómo se establece, quién sanciona, a través de qué actos de convención logramos establecer que esto, A, C, B, D, lo que sea, es lo correcto y lo que está acá es lo incorrecto? Correcto. ¿Sí? Correcto. Está bien. Está Esa bien. reflexión. ¿Cierto? Pero hay fórmulas. Ahí, bueno, a eso nos dedicamos algunos. Este programa tiene ese sentido de estimular la opinión crítica individual, que las personas hagan su reflexión, que nos escuchemos y conversemos, dialoguemos. Y no hay nadie que nos pueda decir por dónde va a salir la solución. Claro, Lo iluminado sí. no existe. Pero mañana, por ejemplo, hay una interesante actividad que se va a efectuar en la sede de la NEF a las 6:30, en donde precisamente se ha invitado a conversar, a dialogar acerca de la tremenda realidad que hoy día tenemos, donde las posibilidades de resolver los problemas profundos del país no tienen otra solución que el diálogo, la conversación, el análisis de todos en forma democrática, respetuosa, con todos los matices que puedan haber. Y a partir de todas las interpretaciones disciplinarias existentes. Esa es la idea, ¿no? Nadie nos va a decir, ¿no? Concuerdo contigo que del punto de vista, decías tú, ontológico, ¿no? ¿Quién resuelve este tema? No, el tema lo resolvemos entre todos o no se resuelve. Es tan simple como eso, mi opinión. Bueno, hemos llegado a la hora de cerrar el programa, que no significa que cerremos el debate y el análisis, ¿no? Vamos a continuar con esta serie de opiniones, juicios, ¿no? Que exponemos acá martes a martes para justamente ir tratando de buscar cómo hacer enhebrar el hilo que nos pueda llegar a conducir, ¿no? A un país distinto, un país más justo. Agradecemos a quienes se comunicaron con nosotros, particularmente Tito Ñanco, que nos saluda, y saluda al exponente Juan Carlos Gómez. La propiedad privada es uno de los pilares básicos, dice, de una democracia, sin tener un resguardo de nuestra necesaria intimidad y el desarrollo de la familia, un hogar, un sitio de ser, no alcanzo a distinguir, propio es fundamental, ¿eh? Me imagino una propiedad, una relación. Bueno, ahí es justamente uno de los ejes de debate, el tema de la propiedad, ¿no? ¿De qué propiedad estamos hablando? Si estamos hablando de la gran propiedad, de la pequeña propiedad, la propiedad fundamental de las personas, en fin. Bueno, ese es un tema que también vamos a tratar de dilucidar, de conversar, de poner en mesa. Juan Carlos Gómez Leighton, muchas gracias por tu presencia, ¿no? Y espero que